Hola chicos, ¿cómo van? En este video continuaremos con la segunda parte de la anatomía de la mano. Iniciemos con la inervación superficial de la palma de la mano. Primero veremos al nervio mediano, que es este nervio que encontramos acá. El nervio mediano va a dar como colateral al ramo palmar del nervio mediano, que va a cruzar y va a atravesar la fascia del antebrazo para hacerse superficial e inervar a la palma de la mano. Luego tenemos que el nervio mediano da como ramos terminales a los nervios digitales palmares comunes, que son estos de acá. Esto los da a nivel de la mano y cada uno de ellos se va a dividir a su vez en los nervios digitales palmares propios, que van a ser los encargados de darle la inervación sensitiva a los dedos 1, 2, 3 y la mitad lateral del cuarto dedo. Luego tenemos por el otro lado al nervio cubital, que es este que vemos acá. Este nervio también va a tener un ramo palmar que lo da a nivel distal en el antebrazo, que va a ser el encargado de inervar a la palma de la mano, pero en este caso va a ser del lado medial. Y va a tener como ramos terminales un ramo superficial y un ramo profundo. El ramo superficial va a dar a los nervios digitales palmares comunes, que también se van a dividir en nervios digitales palmares propios. Acá podemos observar por qué se hace esta división de la inervación sensitiva, y es precisamente porque en el cuarto dedo, que es este, tenemos por una parte al nervio cubital, que va a darle la inervación sensitiva a la mitad medial, y por otro lado tenemos al nervio mediano. También en la palma de la mano tenemos una pequeña porción que está inervada por el ramo superficial del nervio radial. Ahora estamos observando el dorso de la mano, donde la inervación del mediano queda solamente en la parte distal de los dedos a los que inervaba en la palma, y ahora veremos predominantemente al nervio radial y al nervio cubital. El nervio cubital va a tener otro ramo colateral que nace a nivel del tercio distal del antebrazo, que va a ser el ramo dorsal. Este luego dará origen a los nervios digitales dorsales, que son estos que podemos observar. Estos nervios están a cargo de la inervación cutánea de los dedos 5, 4 y la mitad cubital del tercero, con excepción de los sectores que estaban a cargo de los ramos digitales palmares propios del nervio mediano. Por su parte, tenemos que el radial va a tener como ramos terminales un ramo superficial que es sensitivo y un ramo profundo que es motor. El que nos interesa en este caso es el ramo superficial, que llega al dorso de la mano pasando profundo al tendón del músculo braquiorradial y termina en los nervios digitales dorsales, que son estos, que van a estar encargados del sector que vemos en este caso de color rosa. Seguimos con la inervación motora de la mano. Tenemos de vuelta esta imagen donde podemos observar al nervio mediano y al nervio cubital. El nervio cubital, que a nivel del antebrazo no era tan importante pues no inervaba muchos músculos, pasa a ser el nervio principal de la mano, mientras que el nervio mediano, que a nivel del antebrazo era como el predominante, ahora solo va a inervar a estos músculos que vemos acá, al abductor corto del pulgar, al oponente del pulgar, a la cabeza superficial del músculo flexor corto del pulgar y a los dos lombricales laterales, que van a ser como los músculos más superficiales y de la región tenar. Mientras que el nervio cubital, por medio de su ramo profundo, que lo podemos observar acá, más cerca, va a cruzar la palma de la mano de medial a lateral y de superior a inferior, inervando a estos músculos que encontramos en esta lista, con excepción del músculo palmar corto, que lo va a inervar por medio de su rama superficial. Continuando con las arterias, vamos a ver cómo estas van a formar arcos a nivel de la palma de la mano, por medio de la unión de las arterias cubital con la arteria radial. Acá también la vemos a la cubital y a la arteria radial. Estos arcos van a ser dos. Tenemos un arco superficial y un arco profundo. En este caso estamos observando el arco superficial, que va a estar formado por la anastomosis entre la arteria cubital y la rama palmar superficial de la arteria radial. Acá está la rama palmar superficial.
Este arco se va a encontrar profundo a la aponeurosis palmar, que no se puede ver en esta disección, y se va a encontrar superficial a los tendones de los músculos flexores, que en este caso están cortados, pero acá los podemos observar. Inicialmente la arteria cubital se encuentra lateral al hueso pisiforme y va a discurrir en una forma curva para terminar anastomosándose con la rama palmar superficial de la arteria radial. Pero debemos tener en cuenta que estos arcos, tanto los arteriales como los venosos, no siempre son constantes, son muy variables. En este caso tenemos un arco completo, pero no siempre es así. El arco palmar superficial va a dar origen a las arterias digitales palmares comunes, que generalmente son 4 y se enumeran de medial a lateral como primera, segunda, tercera y cuarta. Estas arterias a su vez van a dar origen a las arterias digitales palmares propias para los dedos correspondientes. Un caso especial es la primera, que va a dar origen a la arteria digital medial del meñique, mientras que las otras se van a dividir tanto en una lateral como en una medial. En esta imagen también podemos observar la relación que tienen con el retináculo flexor, que lo observamos acá y acá, y también se puede ver a esta rama de la arteria cubital, que es la rama palmar profunda, si la podemos ver acá, que vamos a verla a continuación. El arco palmar profundo se forma por la anastomosis entre la arteria radial y la rama palmar profunda de la arteria cubital. Este arco se encuentra profundo a los tendones de los músculos flexores y superficial a los huesos metacarpianos, que son estos que vemos acá. Recordemos que la arteria radial alcanza el primer espacio interóseo y perfora el primer interóseo dorsal para llegar así a la palma de la mano, y de aquí se va a dirigir en sentido medial para anastomosarse con esta rama palmar profunda y así terminar el arco palmar profundo. De este arco van a surgir 3 tipos de ramos colaterales. Tenemos colaterales articulares, perforantes y las arterias metacarpianas palmares. Las ramas articulares son cortas y se distribuyen en los huesos del carpo y en sus articulaciones. Las ramas perforantes van a ser 3 ramas que, como su nombre lo indica, van a perforar los 3 últimos espacios interóseos para anastomosarse con las arterias metacarpianas dorsales correspondientes. Estas son unas arterias que provienen del arco dorsal, el cual es de menor volumen. Por último tenemos a las arterias descendentes o arterias metacarpianas palmares, que van a ser 4. Las tenemos acá y acá también se pueden observar. La primera es la arteria principal del pulgar, pues va a dar origen generalmente a las arterias digitales palmares medial y lateral del pulgar, y en algunos casos también da la arteria radial del índice, que este no es el caso. El resto de arterias metacarpianas palmares se van a anastomosar con las arterias digitales comunes correspondientes, que acá las encontramos cortadas, que son las que vimos anteriormente que surgían del arco palmar superficial. Las venas de la mano van a ser, como siempre, de 2 tipos. Tenemos las superficiales y las profundas. Las venas profundas acompañan a las arterias, por lo tanto van a adquirir su mismo nombre y por lo general son 2 por cada arteria. Mientras que las venas de las superficiales de la mano, que son las que estamos observando acá, comienzan a nivel de los dedos en una red venosa subungual dorsal que desemboca en los arcos digitales, y estos al unirse van a formar a las venas metacarpianas dorsales, que a su vez anastomosándose entre sí forman la red venosa dorsal de la mano. A esta red, o bueno, a los extremos de esta red van a llegar 2 venas importantes, que van a ser la vena cefálica del pulgar y la vena metacarpiana dorsal del meñique, también conocida como salpatela,
que son importantes porque luego se van a continuar con las venas cefálicas y basílicas del antebrazo respectivamente, que son estas de acá. Las venas palmares forman una red venosa que es poco importante y va a drenar precisamente en esta red dorsal. Lo último que veremos en este video son las regiones topográficas de la mano. Comencemos con el conducto carpiano. Este conducto va a tener como límites hacia lateral los tubérculos de los huesos escafoideo y del trapecio. Hacia medial tenemos la eminencia del pisiforme y el gancho del ganchoso. En esto se va a insertar una lámina fibrosa anteriormente, que es el retináculo flexor. Y hacia profundidad vamos a tener al macizo óseo carpiano, que tiene una forma cóncava. El contenido de esta región topográfica va a ser el nervio mediano y los tendones de los músculos flexor superficial y profundo de los dedos, y también el flexor radial del carpo, que se encuentra separado de estos. Es muy importante que ustedes conozcan la anatomía de este conducto, pues es muy frecuente el síndrome del túnel carpiano, ya que, como pueden observar, al esta zona ser tan estrecha, cualquier causa que provoque que uno de estos tendones se inflame puede comprimir al nervio mediano, lo cual va a traer graves consecuencias. Hacia anterior y medial del conducto carpiano encontramos el conducto cubital o canal de Guyon. Este va a tener como límites hacia medial al hueso pisiforme, hacia posterior al retináculo flexor, hacia lateral también va a tener fibras de este retináculo que se continúan, y hacia anterior va a estar cubierto por una expansión del tendón del músculo flexor cubital del carpo y algunas fibras del retináculo flexor. Por este conducto va a pasar el paquete vasculonervioso cubital. Por último tenemos a la tabaquera anatómica, que es esta depresión triangular que se encuentra en la parte lateral del dorso de la mano. Va a estar limitada por, hacia medial tendremos el tendón del músculo extensor largo del pulgar, y hacia lateral vamos a tener al tendón del músculo extensor corto del pulgar y al tendón del abductor largo del pulgar. En el fondo encontraremos los tendones de los músculos extensores radiales del carpo, que en esta imagen no se ven, y el contenido más importante de esta región va a ser la arteria radial, la cual va a pasar aplicada a los huesos escafoides y trapecio, y es importante porque en este punto se puede tomar el pulso de esta arteria. Es conocida como tabaquera anatómica, pues esta zona era utilizada para poner tabaco y otras sustancias que se consumen por vía nasal, pero también es conocida como fosa radial. Si llegaron hasta acá, los felicito y espero verlos en otro video.